Nuevamente mis cordiales saludos en este nuevo año que ha comenzado para los hermanos, hermanas, queridos amigos, amigas que escuchan el mensaje de predicación del Evangelio por este medio y por otros medios, desde aquí, desde Venezuela, aquí en el estado Carabobo, en San Joaquín. Mis saludos para todos, esperando que hayan tenido un buen comienzo de año. Quisiera comenzar cantando en el himno 345 de los himnarios de las asambleas congregadas al nombre del Señor. Clavado en cruz, Jesús murió por mi maldad, allí sufrió. En mi lugar, Él se encontró. Mi salvación así compró. Oí la voz del Salvador. Mira y ve si habrá dolor, cual mi dolor, y es para ti. Ven alma, ven, oh ven a mí. Y puede ser, sufriste así, Señor Jesús, de amor por mí. No puedo más, me entrego hoy, sin más tardar a ti me doy. Oí la voz del Salvador, mira y ve si habrá dolor, cual mi dolor, y es para ti. Ven alma, ven, oh ven a mí. Bueno, precioso himno. El Señor dio su vida por nosotros. Él murió por mí, por todos los seres humanos, pero los que hemos creído en Él es lo que recibimos salvación cuando no soportamos más, como dice el himnólogo. Él sufrió, sufriste así, Señor Jesús, de amor por mí. No puedo más. Eso fue mi experiencia, no pude más. Y un 6 de febrero del año 2011 a las 11 de la noche, que ahí rendido a los pies del Señor, en mi cama. Cuando digo los pies del Señor, fue por la fe que llegué a Él y Él perdonó mis pecados, salvando mi alma de este pobre pecador que merecía ir para el infierno. Fui librado de ese lugar, y así puedes ser tú también, amigo, si obedeces la fe en el Señor, el amor del Señor, como dice el himnólogo. Señor Jesús, sufriste así, Señor Jesús, de amor por mí. El amor del Señor, el amor del Padre manifestado aquí en la tierra, en la persona del Señor Jesucristo. Quisiera leer unas escrituras en el Evangelio de Marcos, capítulo 12, desde el versículo 28. Dice la escritura en el título arriba, el gran mandamiento. Esto fue una pregunta que le hizo un escriba. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que le había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todo? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todo es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza,
Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y al amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Bueno, vemos aquí en el Evangelio de Marcos, vemos antes de esta sesión del gran mandamiento, vemos que el Señor, ante aquellos fariseos y herodianos, para lo que estaban buscando sorprenderle en alguna palabra para poderle acusar. Y también después vemos haciendo aquellas preguntas sobre la resurrección, aquellos saduceos que se acercaron a él, que le preguntaron diciendo: maestro, Moisés nos escribió, y empezó a explicarle algo ahí, ¿verdad? Y entonces vemos aquí que, acercándose uno de los escribas, siempre se acercaban esos intérpretes de la ley, fariseos, conocedores de la ley, pero que no la guardaban, y en ellos no había amor. El único que en verdad tenía amor y amó a su prójimo fue el Señor Jesucristo, porque Él, cuando vino aquí a la tierra, Él fue en carne como nosotros, pero sin pecado. Él era sin pecado, Él no iba a morir, porque en Él estaba el amor de Dios manifestado aquí en la tierra. Entonces vemos que se le acercó uno de los escribas, que lo había oído disputar y sabía que le habían respondido bien, que había respondido bien, y él le preguntó cuál es el primer mandamiento de todo. Yo veo en este escriba que era sincero, pero era un pecador también. Entonces él le preguntó cuál es el primer mandamiento de todos. Sabemos que estaban los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés, y el Señor le estaba citando los 2 principales de esos 10 mandamientos, y todos los rabinos y todas esas personas, o sea, habían determinado que existían 613 mandamientos en el Pentateuco, uno por cada letra de los 10 mandamientos principales. O sea, de los 10 mandamientos estaban desglosados 613 mandamientos en el Pentateuco. Imagínense eso. Entonces ellos sabían todo esto, pero él le preguntó cuál era el mayor de todos. Dios le dio a Moisés 10 principales, y entonces uno de los que le dio, Jesús le respondió: el primer mandamiento de todo es: oye, Israel. Y él se estaba dirigiendo a la nación de Israel. Casi todas estas escrituras se estaban dirigiendo a la nación de Israel, pero también son para nosotros. Ellos eran también pecadores, porque la escritura dice que no hay ni un justo ni aun uno. Y cuando leemos el libro de creo que es de los Romanos, él dice que todos estaban en pecado, tanto judíos como gentiles, porque el Señor, el Padre, el Dios del cielo, dice en la escritura que no hay ni a un justo ni a un uno. Él dice que pues somos mejores que ellos en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que están bajo pecado.
como está escrito, no hay un justo ni aún uno. ¿Verdad? Entonces vemos aquí que él le dice: oye Israel, el Señor nuestro Dios, al Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Este es el principal mandamiento. Y el segundo mandamiento dice aquí, el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que esto. Pero sabemos que ningún ser humano puede amar así, de esa manera, porque tiene un corazón manchado con el pecado. Dice la Escritura que es de continuo sus pensamientos, intenciones del corazón, es de continuamente hacer el mal. Entonces vemos el segundo, que es principal, porque alguien que ame a Dios ama al prójimo, ¿verdad? Y vemos todo esto cumplido en el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, el Padre lo envió a este mundo y Él lo obedeció hasta muerte en cruz, porque Él amaba al Padre y Él se regocijaba orándole y alabándole Él mismo al Padre cuando estuvo aquí en su ministerio terrenal, aquí en la tierra. Y amaba al prójimo, porque vemos en todo lo que es la Escritura, Él vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron, y salvó, sanó, hizo muchas cosas buenas y demostró el amor del Padre hacia ellos, pero ellos estaban más bien acechándole para poderle llevar a la muerte, pero todo eso se iba a cumplir a su debido tiempo. Entonces vemos aquí que el Señor sí amaba, ¿verdad? Y el amarle con todo el corazón, con todo entendimiento, con todo el alma y con toda la fuerza, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios, ceremonias, todas esas cosas. Entonces esto fue, el escriba le había dicho al Señor: bien, maestro, verdad ha dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de Él. Al amar al prójimo, el Señor, Él cumplió esto todo. Nada más con estos dos, ya en Él uno se ve, en Él no había pecado. Pero nosotros podemos amar así. Aún nosotros somos salvos y no podemos amar en la capacidad que amó el Señor y en la capacidad que aún todavía nos ama. El amor de Dios está manifestado todavía en estos días de hoy con la paciencia que tiene para con el pecador, que uno se da de cuenta tanto pecado que hay en la esfera terrenal, y que todavía Dios tiene paciencia para con el pecador, para que proceda al arrepentimiento y llegue al conocimiento de la verdad y pueda ser salvo por gracia. Entonces Jesús le dice al escriba, Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, yo digo que era sincero, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle más. Y esta es la situación de muchas personas ahorita. Están tan cerca del reino de Dios, de entrar por la puerta de salvación, y no han querido dar el paso. Conocen las Escrituras, conocen los mandamientos, conocen leyes, han escuchado predicación tras predicación, y el Señor le ha hablado al corazón y han sido casi convencidos, pero no han dado el paso de arrepentimiento para creer en el Señor.
y así sus pecados sean perdonados. Su corazón venga a ser blanco como la nieve, sea limpio del pecado. Dice la Escritura, el mismo Señor se dirigió a la nación de Israel. Oye Israel, el Señor nuestro Dios es uno, ¿verdad? Y el mismo en Isaías dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré más de tus pecados. Lo que hemos creído en el Señor en estos tiempos, porque la salvación es por la fe en el Señor, nuestros pecados fueron borrados y lanzados al olvido. Cometemos faltas porque todavía estamos en estos cuerpos de pecado, pero ya nosotros fuimos justificados judicialmente delante de Dios cuando obedecimos la fe en el Señor Jesucristo. Fuimos justificados por la fe, tenemos paz para con Dios, alcanzamos reconciliación por medio de la persona del Señor Jesucristo y el Padre nos ve en él. Entonces vemos este hombre tan cerca, ¿verdad? Si fue salvo, no lo sé. Y vemos también el caso de aquel joven rico que el Señor le dijo, los mandamientos, ¿sabes? Se los enumeró todos. Y él le dijo, todo esto he guardado. Pero por guardar mandamientos, leyes, nada, esto no salva a ningún pecador. Salva es la obediencia por la fe, como obedeció Noé. Noé le dijo que Dios le dijo a Noé que iba a enviar un diluvio. Y Noé le creyó a Dios. Ahora, ¿tú le crees a Dios? Como dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque el Señor no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él, para los que creen en su nombre. Entonces vemos aquí que este hombre estuvo tan cerca del Señor como muchos otros que estuvieron tan cerca del Señor, pero nunca entraron por la puerta. Y en estos tiempos, cuando se predica el Evangelio, hay personas que están convencidas. ¿Saben por qué? Porque cuando se predica el Evangelio en una congregación, en una casa, en algún lugar que se convoque la congregación a predicar, puede ser en una plaza, puede ser en una vía, en cualquier lugar. Entonces ahí es donde está la iglesia de Dios, los salvados, y ahí donde predican está el Espíritu Santo redarguyéndote de pecado y la palabra haciendo efecto en tu corazón, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma. Llega al corazón la palabra de Dios, los cánticos de los himnos, todo esto. Lo que pasa es que usted que no es salvo aplaza para seguir en los deleites mundanales de este mundo, o tal vez no quiere identificarse con el Señor, no quiere, todavía está dando como largas para ser salvo. No espere, porque todos los seres humanos tienen un límite de tiempo aquí en la tierra y eso se lo tiene destinado es el Dios del cielo. El obedecer no es por los guardar mandamientos, por nada de esto, por guardar leyes, no. El Dios del cielo se agrada, porque vemos aquí en Marcos que Jesús le dijo, entonces viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. A veces las personas están con un pie para entrar al reino de Dios, para ser salvos, pero aún el mismo enemigo no los engaña. He aquí, hoy es el día de salvación. Saben, cuando yo quería ser salvo, se me salían las lágrimas porque no era salvo. Hasta que no fui salvo, no me quedé quieto. La Escritura dice
que hay que buscar a Dios palpando a ver si lo hallan, humillándose en su corazón. Él no desprecia un corazón contrito y humillado, no despreciará Dios. Entonces quiero leerte, quiero verte otro caso, por ejemplo, en el caso de Hechos de los Apóstoles 2, el capítulo 2, a donde el primer discurso de Pedro, ellos fueron ahí a ese lugar a predicar como congregación, todos, porque entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, estaban convocados todos ahí en ese lugar, y ahí es donde el Espíritu Santo estaba haciendo la obra. Esto no es que usted se va a caer en el piso, nada de esto, está pegando brincos diciendo que usted es salvo porque el Espíritu Santo lo tumbó al piso. No, esto es una fe sencilla, en obediencia, reconociendo que usted es un pecador, una pecadora, y se arrepiente, así como dice en Hechos de los Apóstoles más adelante, en Hechos 3, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Aquí se estaba dirigiendo a la nación de Israel también, tiempo de refrigerio en el tiempo futuro. Pero vemos aquí que cuando Pedro predicó, habló de la obra de Cristo, el Espíritu Santo estaba haciendo la obra ahí, y la palabra que él estaba predicando por sus labios. Entonces, al oír esto, se compungieron de corazón, se entristecieron por lo que le hicieron al Señor, se compungieron de corazón, como canté aquí, como dice: y puede ser, sufriste así, Señor Jesús, de amor por mí. Ellos sintieron eso en el corazón y se arrepintieron, y le preguntaron a Pedro, él le dijo que se arrepintieran y que creyeran en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y que fueran y creyeron en el Señor, y con otras muchas palabras testificaba y exhortaba a esas personas diciendo: sé salvo de esta perversa generación. Así los que ellos recibieron su palabra. Esto fue algo sincero de corazón, porque primero hubo una contrición de corazón por lo que le hicieron al Señor, y porque entendieron que pecaron contra el Dios del cielo. Y entonces vemos aquí el resultado: se arrepintieron y creyeron, y fueron después bautizados, y vemos la obediencia a la fe, como lo tuvo Noé. La obediencia, le creyó a Dios por fe y empezó a construir el arca, a donde él y su familia se salvó, porque fue un preparándose para el día del diluvio. Y nosotros estamos preparándonos, ya nosotros somos salvos y vivimos constantemente esperando el arrebatamiento, o si nos alcanza la muerte, nos vamos para el cielo. Entonces vemos aquí: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, se añadieron aquel día como 3,000, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan, la comunión unos con otros, en las oraciones, y predicaron el evangelio en obediencia al Señor, porque esto es lo que trae la obediencia al Señor. Como leí aquí en Marcos, si él fuese cumplido estos mandamientos, él obedece, amando a Dios, creyéndole al Señor, y entonces empezaba a amar a su prójimo y empezaban a llevar el mensaje. Entonces ahí es que se demuestra el amor al prójimo, cuando entra el amor, cuando entra Cristo en nuestros corazones. El amor de Dios es derramado, ¿en dónde? En nuestros corazones, haciendo la voluntad de Dios, como la han hecho todos los creyentes desde el Antiguo Testamento hasta los días de hoy. Entonces vemos que ellos fueron salvados. ¿Por qué? Por la gracia de Dios. Entonces, ojalá tú puedas arrepentirte y creer en el Señor Jesucristo. Si Mateo dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos,
sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Como te dije, Dios envió a su Hijo a morir en la cruz por ti y por mí, para nosotros poder llegar a la presencia de Dios. Él es el medio de salvación. No hay más medio. Tú no le puedes pagar a Dios ese alto precio. Ya el Señor Jesucristo lo pagó con su propia sangre hace 2000 años atrás. Fue sepultado después que hizo la obra, que su preciosa sangre fue derramada, porque sin derramamiento de sangre no había remisión de pecado. Él pagó la deuda por ti y por mí. Fue sepultado y conforme a la Escritura resucitó al tercer día, y luego de 40 días ascendió a los cielos, y dejó pruebas indubitables, y muchos pudieron verle, los discípulos y más de 500 hermanos, y dejaron escritos guiados por el Espíritu Santo, y todo lo que dice la Escritura es una verdad. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Él vive, llega a Él por la fe y serás perdonado y borrado tus pecados.